Maravilloso día el de hoy, como tiene que ser, como hay que sentirlo. Claro que sí. Tu vida tiene que ser una música, una canción, alegría de vivir. La música. ¿Por qué no le pones música a tu vida? Probá, intentá, a veces uno está medio caído, está muy calladito, ¿no? Eso que nuestra mente está quieta, medio muy relajada y te genera por ahí pensamientos equivocados, malos pensamientos. Y a veces necesitamos una motivación. Y la motivación puede ser la música. Sacá esa música de que tanto te gusta o te gustó en tu tiempo. Eso de Palito Ortega, de Leo Dan, de Leonardo Fabio que tenés guardada por ahí. No importa. Sacá la vergüenza. Ponete a bailar. Y dale vida a tu vida, entusiasmo. Sacá el tocadisco. La vitrola no. Porque, no sé, si tenés vitrola, mientras sea música. O bien el CD. O lo que quieras, o el pendrive, ponelo. Y escuchá una buena música. Pero no que te aturda, sino que te armonice. Que te dé esa paz interior. Esa música que te motiva y que te dice: estoy feliz y con ganas de vivir como tiene que ser. Muchas veces en tu casa tuviste muchos inconvenientes. Te caíste, ¡pum! Te fracturaste, ¡pum! Traumas que podés tener por ahí, corriendo, andando en moto, en bicicleta y tantas cosas más. Que ya sale la abuela y te dice que, ¿qué hiciste? Yo te dije, no vas tan rápido, anda más despacio. Y te caí. Fracturas, contusiones, golpes. ¿Y a dónde vas a parar? Al médico. Sí, al médico. ¿Y de ahí dónde te llevan? Al traumatólogo, sí. A ver, la abuela, repita. Traumatólogo. Es el que se especializa en todos estos temas. Y en el piso nos visita un especialista. Por supuesto, un invitado en el piso. El doctor Diego López, con nosotros, traumatólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias bien, por la invitación. pero contento con la presencia suya, porque los traumatólogos son un poco difíciles. Siempre, Sí, siempre tan poco ajeno a las cámaras nosotros. ajeno, Sí. bastante ajeno. Doctor, para la gente, para que sepa, yo sé que primero se tiene que recibir de médico y después hacen una especialidad que es la traumatología. Así es, nosotros hacemos la carrera de medicina como todos los médicos y después nos especializamos, digamos, en traumatología y ortopedia y hoy por hoy nos super especializamos en alguna rama de la traumatología y ortopedia. Entonces, pero sí, somos médicos, digamos, O sea, ¿no? Como... ¿qué es la traumatología en sí? Bueno, la traumatología, en realidad nuestra especialidad es traumatología y ortopedia, y la parte por lo general, cuando una persona tiene problemas de hueso, tiende a pensar que al que tiene que visitar es al traumatólogo, y en realidad, como dice su nombre, traumatología, digamos, viene de trauma, ¿no? Y es lo que tiene que ver con el accidente, con el traumatismo. Entonces, esa área sí la vemos nosotros, que es el área de la fractura, como bien decía usted recién, el tema de la accidentología, es decir, toda la fractura de los miembros. No vemos cabeza y cuello, que eso es área del especialista de cabeza y cuello,
Tampoco vemos la parte de tórax, si se quiere, aunque aún algunas veces nos vemos obligados a tratarla. Porque es una especialidad. Exactamente. Y después la parte de ortopedia es todo lo que tiene que ver con los problemas, para que la gente entienda, ¿no es cierto?, de desgaste articulares, de desejes, de la pierna para un lado, para el otro, digamos, de problemas que quedan con alguna impotencia funcional o discapacidad por alguna fractura invalidada, vicios de consolidación, en fin, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, puede estar lesionado. Con lo degenerativo. Sería el hueso o la articulación, o sea, lo que se mueve. Exacto. Una cosa es el hueso y otra la articulación, o sea, lo que se mueve. Y de ahí puede tener un desgaste, o sea, esa articulación, es decir, si tenemos el codo, o sea, cuando uno mueve, acá hay una articulación, acá hay un hueso y acá hay otros huesos. Acá hay dos, que el cúbito y radio, y acá el húmero. Y entonces esta articulación también se puede deteriorar. ¿El hueso o la articulación? Exactamente, así es. Y de eso es lo que se trata. Claro, yo estoy más orientado, digamos, hacia la parte ortopédica, por lo que hago, me he dedicado un tiempo a esta parte a hacer prótesis de cadera y rodilla. De su especialidad, traumatólogo, también tiene una super especialidad. Exactamente. Porque los médicos ya no estamos manejando con la super especialidad. Sí, tal cual. Tal cual. Usted se dedica al tema de las articulaciones. Exacto, pero más específicamente a lo que es la cadera, la rodilla, si se quiere el pie, pero más que nada cadera y rodilla. La cadera y la rodilla. Exactamente. Y bueno, por lo general, cuando nosotros... puede pasar a la cadera y a la rodilla? Claro, lo que sucede con la cadera, rodilla, con respecto a la artrosis, ¿no es cierto?, que es el desgaste articular, que es ahí donde nosotros entramos con el tema protésico, generalmente en personas mayores, porque nosotros tenemos que la cadera, como por ejemplo esta maquetita que está acá, se puede desgastar el cartílago articular, porque en realidad cuando nosotros hablamos... Un poquito, doctor. Sí, cuando nosotros hablamos de artrosis, ahí es cuando se desgasta, ¿no es cierto? Yo voy a desarmar esto acá para que se entienda un poquito lo que estoy tratando de decir. Ahí se desgasta lo que es la superficie articular de este hueso, que es formada la articulación de la cabeza del fémur con el acetábulo, que es este huesito de acá. Cuando se produce el desgaste de esta... Claro, una superficie ahí es una copa que engancha, ¿no es cierto?, en esta cabecita. Que recepta en la cabeza. Exactamente. Cuando se desgasta esta articulación es donde nosotros entramos, ¿no es cierto?, por lo general derivados del reumatólogo en muchos casos, o bien porque el paciente viene por dolor en la articulación. Es este el caso donde nosotros podemos llegar a entrar con, ¿no es cierto?, por ejemplo, una cirugía de cadera o de rodilla. Ahora bien, para saber diferenciar las situaciones. Ahora, eso estamos hablando del cuello del fémur. Y con de la cabeza y el cuello, coxal, que ese hueso que es como así grande, que están viendo, eso se llama coxal. Claro, este hueso forma que juntamente con otro hueso parecido forma la que pelvis. Está hacia el otro lado, forman la cadera. Claro, forman la pelvis en realidad, sí. Lo que el doctor les está mostrando, que ustedes están viendo ahí, es la unión casualmente de la cabeza del fémur con el coxal. Y ahí, en esa articulación que tiene movimiento normalmente, a veces la cadera queda mal. ¿Por qué? Porque se produce una lesión, una artrosis, una artritis. Exacto. Lo que sucede es que, digamos, todos vamos a ir a la artrosis en algún momento, porque nosotros tenemos distintos tipos de artrosis, o se pueden clasificar de distintas maneras. Digamos. La primera, la más común, es la artrosis esencial o primaria, que es la que en el cual el paciente no tiene ningún antecedente traumático, ningún antecedente vascular, ningún antecedente infeccioso, es decir, ocurre por el mismo uso de la articulación en el tiempo, es decir, el cartílago articular va perdiendo la capacidad, ¿no es cierto?, lo que es esta zona, yo siempre cuando hablo con los pacientes, claro, para que la gente lo entienda, es como cuando uno abre, ¿no es cierto?, la coyuntura de alguna articulación de un animal, porque está cocinando, y ve la zona articular brillante, nacarada, suavecita, así nosotros también la tenemos, y cuando eso se va desgastando por la edad, por el uso, porque va perdiendo ese cartílago la capacidad de hidratarse, entonces se va adelgazando,
empieza a producirse el frote, digamos, entre los huesos, para que la gente lo entienda. Ese frote entre los huesos que ha perdido ya cartílago articular empieza a generar dolor. Y es el caso en el cual el paciente refiere estar un rato sentado o acostado, incorporarse para caminar, dar 2 o 3 pasos con mucho dolor, y después él refiere, es como que me va calentando la cadera, va pasando el dolor y empiezo a caminar. Entonces empieza a caminar, le pasa el dolor y después puede volver de nuevo el dolor de acuerdo a la cantidad que camine. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros podemos tener distintos grados de artrosis, pero eso no viene al caso en lo específico. Uno de los síntomas muy importantes es el dolor Exacto. en la cadera. Es el más importante, en la unión. porque nosotros llegamos a esta cirugía cuando el paciente está invalidado realmente, cuando ha hecho todo tipo de tratamientos dentro de lo no quirúrgico y eso no ha funcionado. Es decir, el paciente dice, no me ha hecho bien, sigo con dolor. Entonces, en esos casos nosotros le proponemos una cirugía de reemplazo articular, que es justamente reemplazar esa articulación dañada por una ortésica o digamos protésica, no ortésica, perdón, protésica, que va a reemplazar esa superficie gastada. El resultado de esta cirugía ha sido excelente. O sea, buscar una prótesis. Exactamente. Y qué tema ese, ¿no? Sí, de buscar tema. una prótesis. En las obras sociales, por favor, tengo que implorar, en muchos casos, hay pacientes que andan peregrinando para conseguir una prótesis, con obras sociales en donde han aportado toda una vida, con todo el derecho, y sin embargo las obras sociales se aprovechan de las necesidades de la gente. Realmente hay que pensar un poquito, ¿eh? Sí, Porque esto es un tema muy, pero muy complicado y habla de, ya sé, de dinero. Hay mucho juego, hay juego inclusive de intereses, si las prótesis son importadas o no, o si son nacionales, y de acuerdo a su costo. Exactamente, hay una diversidad de prótesis, de distintas calidades si se quiere, pero básicamente lo que más importa es, porque por ahí los pacientes vienen y preguntan, doctor, quiero que me ponga lo mejor, quiero que me ponga lo importado. No hay discusión que lo importado y que por ahí lo mejor en la Argentina va a dar mejores resultados que otras prótesis de menor coste o de manufactura, digamos, más barata. Pero la realidad es que lo que importa acá es que nosotros implantemos los componentes de manera correcta, que sepamos correctamente cómo implantar estos componentes para que no haya a futuro, ¿no es cierto?, aflojamientos protésicos, desgastes indebidos por mala técnica. Entonces, por lo general las prótesis han dado excelentes resultados y allá por la década del 50, fines de la década del 50, nuestro padre neto fue el doctor Chanley, quien inventó esta prótesis y por ello ganó un premio Nobel también de la medicina, ¿no? Con grandes resultados, y a partir de ahí fueron modificándose las prótesis al punto de hoy tener prótesis que llamamos cementadas, ¿no es cierto?, que van con un cemento que se prepara en el quirófano, que están destinadas a pacientes de mayor edad que tienen por lo general osteoporosis, y después han ido surgiendo prótesis cada vez más nuevas, con prótesis no cementadas totales, que están indicadas en pacientes jóvenes, sobre todo pacientes de 40 años o de a partir de la cuarta década de la vida en adelante y hasta los 65 años, y actualmente incluso hay prótesis mejoradas, que son las prótesis de microtallo, es decir, este tallo que está acá en la prótesis de la cadera puede tener más o menos 12, 15 centímetros, y ahora están saliendo al mercado prótesis chiquititas, que son como una bananita, pequeñas, que están dando excelentes resultados a 10 años de uso, debido a que mejora, ¿no es cierto?, disminuye el uso del tejido óseo. Es decir, cuando nosotros colocamos esta prótesis, colocamos prótesis largas que disminuyen el stock óseo, porque hay que fresar este canal para colocar esta prótesis, mientras que con estas prótesis pequeñas conservas más stock óseo, y a futuro si tenés que hacer una revisión porque esa prótesis se gastó, se aflojó. ¿Va con clavos también? No, estas son prótesis de las que estoy hablando últimamente, son las prótesis no cementadas. No entran con los materiales que se colocan, entran a presión dentro de la estructura, en este caso del fémur o del coxal, entran a presión y se usan solamente en cadera, es decir, han salido prótesis no cementadas para rodillas que no han dado buenos resultados, y por eso hasta el día de hoy seguimos usando este tipo de prótesis que reemplaza toda la parte articular del fémur, de la tibia y también de la rótula, que es la tapita, ¿no es cierto?,
el hueso de adelante. Pero cementadas, exactamente, con excelentes resultados. Y estas no cementadas para gente joven que tiene buen stock óseo, ¿no es cierto? Y las pequeñas prótesis para gente mucho más joven que a futuro, 10, 15, 20 años, requerirían una revisión. Y entonces en ese momento, teniendo preservado el stock óseo por debajo de esa prótesis, podemos colocar otra prótesis no cementada, por ejemplo, de vástago más largo. Entonces, básicamente... O sea que se corta hueso y de ahí se une. Exacto, se corta hueso, se saca la cabeza femoral, porque esto en realidad sería la prótesis, y se fresa el canal que vendría a ser la zona central esta de la diáfisis, que llaman el caracú, entre comillas, ¿no es cierto?, cuando están comiendo algún cucharito en el fin de semana. Entonces se coloca la prótesis en el centro de ese canal y entra, como le digo, cementada con un cemento especial o no cementada a presión. Entonces esa prótesis no cementada te diría cómo se fija, cómo queda sostenida. Casualmente es toda porosa, con un material especial, y el hueso identifica, ¿no es cierto?, y se interdigita en esa prótesis incorporándola. Entonces la fija, el mismo hueso fija la prótesis y normalmente nosotros con esa prótesis tenemos 2 o 3 semanitas de no apoyo para después darle carga. ¿De mayor avance son más nuevas, son más caras, porque tienen otra manufactura, digamos, pero están indicadas en estos pacientes. Tenemos prótesis nacionales de las no cementadas que ahora están entrando al mercado y están compitiendo, ¿no es cierto?, con las prótesis importadas. Lo que ha cambiado mucho y ha dado un salto grande con respecto a las prótesis es que se veía que la superficie de fricción, es decir, lo que compone la cabeza con este acetábulo que está acá, esa fricción que ocurre en esta zona, tenía un desgaste elevado. Muchas veces la prótesis, lo que es el vástago y lo que es el acetábulo estaban bien implantadas, pero el desgaste llevaba a hacer una revisión. Entonces han surgido prótesis de distintos tipos y lo más nuevo en ese sentido de la fricción son las cabezas y acetábulos cerámica en cerámica. Son prótesis de cerámica de alúmina que en la fricción tienen un menor desgaste, 10 veces menor o hasta veces 100 veces menor de lo que es una prótesis metal polietileno de las habituales. Ponemos esa prótesis, ¿cuánto tiempo me dura? Todo depende de qué, del uso que le demos, de la edad también, de la edad del paciente, del stock óseo, de que estén bien colocadas, lógicamente. Por lo general, los especialistas que tenemos en Salta te colocan las prótesis de manera excepcional. O sea, yo voy a verlo usted. Usted me pone eso, pero es decir, como una garantía, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ¿cuántos años, doctor? Sí, nosotros tenemos casos, por lo general son 10, 15 años, pero hemos tenido casos de 20 años de ver prótesis que no las implanté yo, pero que implantaron cirujanos avesados. A cambiarlas. Exactamente, y que después, cuando han aflojado, se pueden llegar a cambiar o hacer una revisión, sí. Entendamos que una articulación nuestra sufre un desgaste en el tiempo. Lógicamente una prótesis también va a sufrir un desgaste y ese desgaste lo vamos a ver más o menos en ese tiempo. Ahora, con la rodilla, también hay reemplazo total de la rodilla. Saco una rodilla y pongo una prótesis. Sí. Es una cirugía benévola porque realmente los pacientes sienten satisfacción, mejoría de su dolor, pueden caminar distancias que antes no lo podían hacer. Sobre todo mejora la calidad de vida del paciente. Claro, esa es la indicación de una prótesis. El paciente llega al consultorio y me dice: doctor, siento un dolor severo en mi cadera o en mi rodilla. Y tratamos siempre de cuantificar cuánto es ese dolor severo porque todos tenemos distinta tolerancia al dolor. Entonces tratamos de cuantificar específicamente cuánto duele. Si el paciente me dice: me duele mucho, un dolor 8, 9 o 10 en la escala del dolor, 0 nada de dolor, 5 un dolor moderado, 10 un dolor severo, el paciente me dice: me duele 8, 9, 10 porque me altera mi calidad de vida, no puedo hacer mis quehaceres habituales, tengo un perímetro de marcha en la casa o una cuadra al almacén y ya no puedo seguir caminando, y se siente bien, siente que su estado general está bueno. Nosotros, si vemos que realmente ese dolor lo justifica, tenemos o indicamos una prótesis tanto en la rodilla como en la cadera. Entonces es el caso en el cual el paciente después comienza a caminar y tiene más tolerancia a caminata. Incluso tenemos pacientes jóvenes que han vuelto a actividad deportiva. El postoperatorio,
Sí. ¿Le pone la rodilla o le pone la cadera? Es- Debe ser complicado. No tanto Debe como doler la un gente poquito, cree. ¿no? Lo que pasa es que la gente Y cree... aparte debe de llevar varios días. Claro, no, lo que pasa es que la gente Doctor, cree... diga la verdad. No, vamos a diga decir la verdad, vamos a decir la verdad. No No. empecemos Y esto, acá, doctor. esto no es en mis manos, sino en las manos de Sí, todos los a ver, ortopedistas. a eso ver, es lo que a ver, tenemos a en ver, Salta. dígame. Pero la realidad es que esta cirugía, tanto en cadera y rodilla, es rápida en cuanto a la salida del paciente de la cama. No nos olvidemos que son pacientes añosos muchas veces, que requieren justamente una pronta salida de la cama para volver, ¿no es cierto?, a movilizar sus articulaciones, su estado general, metabolismo y demás cosas. Entonces, nosotros al otro día de operado, lo sentamos al paciente colgando las piernas al costado de la cama, todo esto todavía con los vendajes y el drenaje que colocamos a través de la cadera y la rodilla, porque son cirugías que realmente son sangrantes. Entonces nosotros colocamos un drenaje que habitualmente lo dejamos 48 horas. A los 2 días, a las 48 horas, nosotros sacamos los drenajes, curamos el paciente, colocamos vendas elásticas, sobre todo en rodilla, no así en cadera, e incorporamos al paciente, lo hacemos caminar. En las prótesis no cementadas tenemos 2 semanas de no apoyo por lo general. Hay algunas escuelas que dicen no, nosotros le damos carga inmediatamente, es decir, lo levantamos igual que una prótesis cementada y camina, pero en nuestra escuela en Argentina nosotros tratamos de ser un poquito más cuidadosos con eso, porque la prótesis todavía no está totalmente incorporada y esperamos un poquito más. Pero realmente la evolución es rápida, a las 3 semanas estamos sacando puntos y el paciente está caminando al mes, Bueno, bárbaro. Buena mes y medio, noticia. sin andador y sin muletas. Doctor, realmente muy ilustrativo. Muchísimas gracias por su No, presencia. por favor, gracias por la Eh, invitación. Esto da Si sirve para que la gente entienda. para seguir hablando ya en el futuro, lo vamos a seguir invitando. Doctor. Muchas gracias, con todo gusto. Un Con todo placer. El doctor Diego López, un traumatólogo. Y ya sabes, si te duele la cadera, la rodilla, ¿qué esperás? Si tenés complicaciones para caminar, ¿qué esperás? Anda a ver al traumatólogo, que la salud es lo más importante que hay. Grupo MED, un nuevo concepto en medicina empresaria, medicina laboral, salud ocupacional, primeros auxilios, control de ausentismo, exámenes de salud, cursos de capacitación para empresas, asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo. Empleados bien cuidados y su empresa bajo control. Grupo MED. Y vamos con el mensaje. El mensaje que tengo hoy para vos en mi biblioteca. Vamos a sacar el libro de la sabiduría, el número 1. Vamos a buscarlo. Y leía esto. Miren que hay que leer bastante, ¿no? Para encontrar el mensaje. Y la vida siempre es un sacrificio. ¿O no? Depende cómo lo quieras ver. Leía esto y me parece muy interesante que dice así. El éxito es un poco de sana inspiración y todo lo demás, acción y acción. Para pensarlo, ¿no? Acción y acción. Que el Creador los acompañe a todos y les dé vida y salud.